Algunas personas me han preguntado si puedo yo profundizar y ahondar un poco más en el tema de por qué afirmo que el anticristo último no vendrá en este periodo de la historia. Para profundizar en este tema, me gustaría hacer relación a lo que Juan en el Apocalipsis habla de 3 etapas sucesivas y distantes en la historia donde el mal va a ser suprimido y vencido. La primera es en relación al juicio, condena y destrucción de la Gran Babilonia, que es lo que relata Juan en el capítulo 18 del Apocalipsis y que tiene que ver con lo que los profetas llaman el juicio de naciones o el día de la ira de Yahvé, como lo relata el profeta Isaías capítulo 24 y el profeta Jeremías en el capítulo 25 versículos 31 y adelante. Esta sería la primer vencimiento o supresión del mal. Pero luego más adelante viene una segunda etapa donde la bestia del mar y el falso profeta van a ser apresados y lanzados vivos al fuego del infierno. Y una tercera etapa sucesiva y final, ya en el final de la historia, el demonio es lanzado al infierno para que nunca salga de ahí jamás, y luego tiene lugar la segunda venida en gloria, en poder y majestad de Cristo nuestro Señor a la tierra. Para poder comprender bien esto, sería bueno hacer una analogía con lo que le preguntaron nuestros discípulos a nuestro Señor Jesucristo cuando Él profetiza la destrucción del templo de Jerusalén, donde no quedará piedra sobre piedra. Y le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuáles serán las señales de esto? Segundo, ¿cuáles son las señales de tu venida? Y tercero, ¿cuáles serán las señales del fin? Entonces, en estas preguntas que le hacen los discípulos a Jesucristo, Él contesta de una respuesta, pero estos eventos que Él va a relatar no tienen cumplimiento de manera simultánea en el final de los tiempos, sino que van a ocurrir de manera sucesiva en diferentes etapas de la historia. Entonces el Señor comienza diciendo que vendrán falsos cristos en su nombre, que habrá guerras y rumores de guerras, pero que esto tiene que ocurrir primero, pero que no nos alarmemos, que todavía no es el fin. Y luego viene hablando nuestro Señor de que se levantará pueblo contra pueblo, nación contra nación, habrá diferentes terremotos, pestes y enfermedades en diferentes partes del mundo. Habla de que nos van a entregar, nos van a torturar y nos van a asesinar por causa de su nombre, que muchos se escandalizarán, nos odiarán y nos traicionarán, y que con el crecer de la maldad se enfriará la caridad. Pero que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y ahí termina la primera respuesta de nuestro Señor Jesucristo, donde le da respuesta a los discípulos de cuándo serían las señales de la destrucción del templo. Claro que ahí nuestro Señor se refiere a 2 eventos, tanto a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 a manos del general Tito, donde no quedó piedra sobre piedra, eso como tipo, como figura. Pero luego viene también la narración de las señales que van a preceder a la destrucción de esta civilización actual, que fruto de la cultura occidental y oriental se han alejado de Dios, han dejado de cumplir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y han arrojado lejos todo principio religioso, tanto en el orden occidental, por el apego al dinero, la vanidad, los honores, la promiscuidad, el hedonismo y todas estas realidades que han hecho que el hombre cada vez piense menos en la vida eterna y más en el mundo.
y también errores que vienen de la cultura oriental, principalmente en lo que se refiere a la persona humana, en lo que se refiere al alma y a la vida eterna, que desarrollaron en la cultura oriental errores filosóficos graves, y todo esto amalgamado ha provocado una actual civilización que se ha levantado en contra de Dios y en contra de su Cristo. Y por eso vendrá este juicio de naciones, o este día de la ira de Yahvé, que está profetizado en las Sagradas Escrituras, en esta época, en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y la segunda etapa sucesiva va a ser entonces con el apresamiento de la bestia y del falso profeta. Entonces el Señor da respuesta a la segunda parte de la pregunta que le hicieron los discípulos y dice: se dará testimonio de la buena nueva del reino a todas las naciones, y entonces sí vendrá el fin. Entonces, como condición para que venga el fin, tiene que darse testimonio del evangelio del reino. ¿De cuál reino? Del reino de Cristo. No solo del evangelio, sino del reino de Cristo, que va a ser resultado de la formación que María Santísima va a dar a algunos apóstoles, a los que quieran y puedan, y vayan creciendo en una vida espiritual, y vayan creciendo en un proceso ascendente de santidad, a tal grado que estos en un futuro serán los que darán testimonio del reino a todas las naciones. Y entonces ahí sí vendrá la aparición del último anticristo. Nuestro Señor menciona: y entonces veréis la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel en el lugar santo. Los que estén en Judea huyan a las montañas, quien esté en el balcón no baje a recoger las cosas de la casa, porque vendrá una gran tribulación, etcétera, etcétera. Y ahí es donde el Señor da respuesta a la segunda pregunta de cuándo serán las señales de tu venida. Y esto es así, hermanos, porque finalmente el último anticristo va a ser derrotado por el soplo de la parucía o de la presencia de Cristo. Pero eso ocurre en una etapa de la historia mucho más adelante. Y luego al final Jesucristo dice: y después de esa tribulación, inmediatamente después, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su reflejo, las estrellas del cielo caerán y las fuerzas del cosmos se conmocionarán, y verán venir al Hijo del Hombre en poder, gloria y majestad, descendiendo de los cielos. Y es cuando ocurre el apresamiento final del demonio, que es lanzado al infierno para siempre. Son pues tres etapas de la historia donde el mal es vencido, y encontramos una analogía en este contexto de que Jesucristo habla las tres preguntas que le hacen los discípulos, según la lectura que encontramos en Mateo 24, versículo 3 en adelante. Entonces, ¿por qué insistir en que el anticristo vendrá ahora? Bueno, yo encuentro dos razones. La primera es porque ha habido, lamentablemente, y más con las redes sociales, una difusión de muchos videntes o instrumentos de Dios, entre comillas. No hablo de místicos y santos, sino de videntes que han recibido gracias gratuitas. Y entonces ellos reciben mensajes donde afirman que el anticristo ya nació, que el anticristo está a punto de aparecer, etcétera, etcétera. Pero mucho de eso es una interferencia del enemigo, o es algo del orden humano. Porque el demonio es muy hábil para adelantar profecías. El demonio siempre ha adelantado las profecías escatológicas para crear confusión y para que los hombres vayan paulatinamente perdiendo la fe. Y entonces, sobre esa base, ha habido muchas profecías que se adelantaron respecto de la huida del Papa, que algunos pensaban que era Juan Pablo II, el que huiría de Roma, por una serie de mensajes que por ahí circularon, o se ha adelantado el cisma de la iglesia. Incluso ahora hablan de este cisma como si fuera Francisco versus Benedicto, y son una forma de adelantar erróneamente las profecías. Y ahora también con el tema del anticristo, en la que se afirma que ya va a aparecer en los próximos meses, o prácticamente en esta década del 2020 al 2030, con todo lo que eso implica. Y otra razón, probablemente también, que abona a esta confusión, es que mayormente los que han hablado
de la venida del anticristo para esta época, el cumplimiento de la última semana de Daniel, en la que va a aparecer el último anticristo, dividida esta semana en dos partes. La primera parte son los 42 meses, donde el anticristo presuntamente va a aparecer como un hombre hacedor de paz, y los segundos 42 meses, la segunda etapa de estos 7 años, o 3 años y medio últimos, donde él va a reinar sobre todos los hombres. Entonces, esta impronta viene, como digo, de una huella protestante. Los hermanos protestantes, con mucha erudición y con mucha lucidez, no tengo la menor duda, han abonado para afirmar que el anticristo vendrá en esta época, y mucho tiene que ver con la herencia masónica que viene de los símbolos y que todo lo que ha rodeado la fundación de los Estados Unidos. Como sabemos, hermanos, la masonería en su esencia es una sociedad secreta. Es la heredera de todos los secretos iniciáticos de antiguas civilizaciones como la asiria, la persia, la persa, la babilónica, la egipcia, la griega, la romana, la cábala judía, los rosacruces, los templarios, donde todo este conjunto de pensamientos esotéricos conformaron la esencia de lo que es parte de la filosofía masónica. De hecho, podríamos decir que el gnosticismo viene siendo la parte esotérica del Nuevo Testamento, y el cabalismo la parte esotérica u oculta del Antiguo Testamento. Aunque algunos piensan que la masonería no es una sociedad secreta, sino que es una hermandad que busca el bienestar de las personas, que es filantrópica y que busca el perfeccionamiento del hombre en la sociedad, hay que aclarar que la masonería, una cosa es lo que es la masonería aparente y otro lo que es la masonería real. Como también no es lo mismo la masonería especulativa o teórica, que fue fundada en 1717 en Londres, Inglaterra, el día 24 de junio, con lo que es la masonería operativa, que es mucho más antigua. Algunos incluso la trasladan a la época de la construcción del Templo de Jerusalén, cuando Salomón le encargó al rey de Tiro, Hiram, la construcción del mismo. En virtud de que la masonería hace referencia al arte de la construcción, en la que está envuelta todo un conocimiento oculto o iniciático, pero hace historia la masonería realmente a partir del siglo XVIII, con lo que es la masonería teórica o especulativa. La masonería, de acuerdo con lo que ha estudiado el historiador Ricardo de la Cierva, y también lo que aporta el teólogo Manuel Guerra, y también un estudio muy bueno del cardenal chileno hace en los años 60, José María Caro, en un libro llamado El misterio de la masonería, podemos distinguir en la masonería, hermanos, lo que se llama la masonería visible y la masonería invisible. Y en esta masonería invisible está una clara vinculación al satanismo. Por eso el enemigo acérrimo y mortal de la iglesia es la masonería. Y la masonería tiene un cuádruple secreto en sus rituales, en su historia, en el nombre que busca el verdadero nombre de Dios, que hace vinculación al gran arquitecto del universo, y su secreto político, porque es una realidad, y la historia así lo comprueba, que la masonería ha estado vinculado a grandes movimientos, simplemente la Revolución Francesa. Los ideólogos, Diderot, Rousseau y Voltaire, eran masones. Voltaire fue aquel que afirmó aplastad a la infame, que es la iglesia, y aplastad al infame, que era Cristo. Y también su eslogan, como componente masónico, libertad, igualdad y fraternidad. También encontramos una fuerte influencia masónica en las dos primeras internacionales socialistas, como también Marx era masón, Engels era masón. También tenemos la Revolución Liberal Italiana, una influencia masónica. Y no se diga, desde luego, de la masonería en los Estados Unidos. Los
de los 13 firmantes de la Declaración de Independencia, está probado y comprobado que 9 eran masones. Los firmantes de la Constitución, los 13 que firmaron la Constitución, los 13 eran masones. Muchos de los presidentes de Estados Unidos eran masones, y esta masonería oculta se ha expresado a través de simbolismos en la propia realidad norteamericana, y concretamente me refiero al sello americano que aparece en el reverso del billete de $1, donde podemos apreciar la famosa pirámide truncada de 13 escalones. En la parte superior, eslogan latino Annuit Cepit, que significa Él ha favorecido nuestra empresa. ¿Quién es Él? Pues arriba hay un triángulo con un ojo de Baal o de Osiris, que hace referencia a la luz falsa, la luz de Lucifer. Y en la parte de abajo, el lema Novus Ordum Seclorum, el nuevo orden de los siglos. Toda esta, pues, parafernalia masónica que existe dentro de la fundación de los Estados Unidos y lo que es hoy Estados Unidos, fue de alguna manera fundamentada por muchos hermanos protestantes, junto con la influencia de la fundación de los Illuminati en el siglo XVIII también, que a través de estos Illuminati, de estos iluminados, que querían tener un control del mundo para eliminar de la tierra todo principio religioso y todo principio vinculado al Dios uno y trino. Todo esto degeneró en otras sectas masónicas, otros grupos esotéricos que, junto con lo que es el poder económico mundial, pues indudablemente han establecido una agenda global, que es la que hoy en día estamos atestiguando a través de leyes de la mayoría de los gobiernos en el mundo, y a través de organismos internacionales que legislan en contra de la vida por medio del aborto, en contra de la familia a través de la ideología de género, y también en contra de la sexualidad, en contra de los principios cristianos, en contra de la iglesia, y en una palabra, hermanos, en contra del orden establecido por el Padre. Entonces, todo esto que estamos viviendo, indudablemente fue o es retomado por estos hermanos protestantes para afirmar que de este triángulo y de esta pirámide truncada surgirá lo que desde hace mucho tiempo se ha llamado equívocamente como nuevo orden mundial, y de la que ahí surgirá el maestro masón que va a gobernar al mundo en un futuro cercano. Pero esto no es así. Esto no es así. Aunque todo esto tiene un fondo de verdad, hay que tener presente, hermanos, muy importante, que la bestia es un simbolismo que representa un sistema ideológico que ha permeado en la sociedad a través de toda la historia, a través de movimientos, a través de reyes, a través de grupos. Por eso la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, porque el número 7 tanto hace referencia a imperios y reyes, como también hace referencia al poder, a la plenitud de este mal que se ha inoculado en el mundo, cuya cabeza es Satanás. Y también en el capítulo 12 del Apocalipsis, Juan describe al dragón, que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, todas estas bestias y estas cabezas han estado presentes desde el principio de los tiempos y estarán presentes hasta el final de la historia. Y hoy estamos viviendo claramente estas cabezas o esta bestia con sus cabezas a través, por ejemplo, de la masonería, que no solo se ha apetrechado en el mundo y tiene un poder muy grande, sino que también lastimosamente se ha ido y se ha introducido dentro de la iglesia para dar lugar a lo que se conoce como una masonería eclesiástica. Y de esto sí habló la Santísima Virgen María. La Virgen sí ha mencionado al padre Gobi, Esteban Gobi, fundador del movimiento sacerdotal mariano, que pretende que los sacerdotes tengan una perfecta cumplimiento de su fidelidad sacerdotal en torno a María por medio de la consagración a María. En el libro de los sacerdotes a mis hijos predilectos, la Virgen explica ahí todo esto que estoy mencionando de esta bestia que habla la Virgen, una bestia negra que es la masonería, y un dragón rojo que es el comunismo, que es lo que la Virgen, por cierto,
mencionó en Fátima, Portugal. Entonces, ella habla de que va a venir un falso Cristo y una falsa iglesia, pero ese falso Cristo no es el último anticristo. Ese falso Cristo será eventualmente un papa que va a liderar una iglesia falsa. Porque la iglesia está profetizado que en un momento se va a separar la iglesia verdadera de la iglesia falsa y en un futuro cónclave pues no se pondrán de acuerdo, se separan y cada uno va a nombrar a su propio papa. Y eso fue lo que la Virgen profetizó y eso es parte de la gran prueba y del ataque de la bestia que estamos viviendo dentro de la iglesia y que va a ser terrible. Porque una vez que venga esta división, el poder del mundo se va a enseñorear y va a ir en contra de la iglesia. Entonces va a haber una gran persecución y vamos a estar sujetos a una serie de terribles fuerzas antagónicas en contra de la iglesia, en contra de las iglesias particulares, en contra del altar, en contra del sacrificio de la misa, en contra de los sacerdotes. Y es parte de lo que la Virgen lamentablemente ha profetizado que va a suceder o sucederá si nosotros no nos convertimos de corazón y de manera profunda. Entonces, hermanos, algo muy importante que no hay que dejar de lado y que no es asunto menor, es que María Santísima no mencionó en sus apariciones el último anticristo. No lo dice en Fátima habla del fin de la Primera Guerra Mundial, habla del anuncio de la Segunda Guerra Mundial, vino a pedir la consagración de Rusia, vino a pedir la comunión reparadora de los primeros 5 sábados de mes, etcétera, etcétera, como propósito de Fátima, pero nunca mencionó al último anticristo, como tampoco lo mencionó Garabandal. En Garabandal se habla del aviso, del milagro, del castigo, de unos mensajes ascéticos que tienen que ver con la necesidad de hacer oración, sacrificio, penitencia, visitar al Santísimo, meditar la pasión del Señor, ser muy bueno, de lo contrario vendrá un castigo. Pero no habló del anticristo, como tampoco habló del anticristo en Akita. En Akita sí habla de la división de la iglesia, de la que estamos hoy asistiendo y de la que se va a cristalizar todavía más adelante. En Sabana Grande tampoco habló del anticristo. En Finca Betania, Venezuela, tampoco habla del anticristo. Entonces, para mí tiene más peso la profecía de la Madre del Señor, de la Reina de los Profetas, que el análisis o la interpretación que pueda hacer una persona con todo el respeto y con toda la erudición que puedan tener para entender y deducir que para este tiempo viene el último anticristo. Entonces, todo esto yo lo explico no porque a mí me interese como prioridad hablar del tema del anticristo, ni me ocupa ni me preocupa. De hecho, yo escribí un libro hace 35 años intitulado El Diablo y el Anticristo, y luego más adelante escribí otro que se llamó Las Profundidades de Satanás, y explicaba todo este proceso de lo que son los ángeles caídos, lo que saben, lo que pueden hacer y toda esa interacción en el mundo y cómo se iba a desarrollar de acuerdo con las profecías. Pero después de un atento análisis, después de una más pausada y profundización en el mensaje mariano y disfruto también de la oración, uno llega a la convicción de que no es todavía el tiempo en que venga el último anticristo, porque primero tiene que venir el triunfo del corazón inmaculado de María, que ella profetizó en Fátima de manera incondicional y que luego se otorgaría al mundo un tiempo de paz. Y esto es lo más importante. María es la esperanza teológica de la humanidad. María es la madre del verdadero camino hacia el Padre. María es la luz de estos tiempos, porque cada vez va a ser más confuso saber cuál es el camino de la verdad y del error, cuál es el camino de la luz y las tinieblas. Y nuestra guía es la Santísima Virgen María, pero no es una guía romántica, es una guía en donde ella nos pide que vivamos sus virtudes, que nos protejamos bajo su manto, pero vivamos sus virtudes. Pero para vivir virtudes de María, tenemos que llevar una vida ascética, tenemos que hacer que nuestro ser trino, cuerpo, alma y entendimiento, se estén fortalecidos, el cuerpo con el sacrificio, el alma con la gracia de Dios y el entendimiento con la fe, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, tenemos que enfocarnos en desarrollar y prepararnos, hermanos, espiritualmente, corporalmente y por medio del entendimiento y de nuestra alma
para los difíciles y terribles eventos que van a venir tanto al mundo como a la iglesia. Y no estar mirando hacia afuera a ver cuándo viene el anticristo y quién va a ser el anticristo, porque ya está inoculado el anticristo, una de las cabezas de la bestia en el mundo y otro dentro de la iglesia. Lamentablemente, hermanos, vivimos una gran confusión. Si el mundo vive en tinieblas es porque la iglesia ha dejado de ser luz, y esto es una realidad. Entonces tenemos nosotros, pues, que hacer vida, lo que María cada día en sus mensajes nos recuerda y nos repite que tenemos que hacer: rezar el Santo Rosario, frecuentar los sacramentos, llevar una vida de sacrificio y penitencia, pedir perdón por nuestros pecados y tratar de ser buenos, de ser virtuosos, para formar parte del ejército de María, para contribuir y coadyuvar al triunfo del corazón inmaculado y prepararnos para la época grandiosa, que es la sexta iglesia del Apocalipsis, la iglesia de Sardes, la de Filadelfia, la que viene, y ahí podamos trabajar por ese reino de Cristo. Y entonces ahí sí vendrá el último anticristo, porque sabrá que esos apóstoles formados por María van a ser el talón con la que ella va a aplastar su cabeza y en la que los va a lanzar vivos, como dije, al fuego del infierno, tanto a la bestia como al falso profeta, pero en un futuro más distante. Espero que estas consideraciones ayuden a aclarar un poco esta temática. Dios les bendiga y buenas tardes.